A continuación, y para la defensa de la enmienda de totalidad del Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra su portavoz. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Nosotros, en primer lugar, queríamos también aprovechar este día para felicitarle la Navidad a todos los diputados y a todos los asturianos, que aprovechen para celebrar también estas fiestas con la prudencia necesaria, y también queremos trasladarle nuestros mejores deseos al presidente del Principado de Asturias para su pronta recuperación, así como para todos los diputados que también están convalecientes, y a todos los asturianos que están convalecientes también estos días les deseamos una pronta recuperación. De nuevo, por tercer año consecutivo, nos vemos obligados a proponer la devolución de los presupuestos presentados por el Gobierno del Principado de Asturias, no solo por su fondo, sino también por su forma. Lo dije hace 4 días y lo repito hoy ante la Cámara. Presentan el presupuesto que podríamos llamar del poquito más, al menos bajo nuestro análisis. Un poquito más de gasto, un poquito más de déficit y un poquito más de deuda, repitiendo los mismos programas año tras año, heredados de gobiernos socialistas anteriores. Como decía Albert Einstein, por lo menos parece ser que se le asigna esta frase a él, hacer siempre lo mismo y esperar resultados distintos es síntoma de locura. Lo malo es que las consecuencias de esta enajenación no las sufrirá el Gobierno, sino los asturianos, que cada vez en menor número deciden quedarse en esta maravillosa región. Pues los que han podido ir se han ido. Ustedes, de hecho, los han echado y sus políticas. Y no huyen de una región que añoran, huyen precisamente de esas políticas de muchos gobiernos socialistas ya que les han privado de las oportunidades que les ofrecen otros lugares, porque se van a buscar oportunidades a otros lugares. El presupuesto puede ser una herramienta muy útil para mejorar la vida de los ciudadanos, pero el Consejo de Gobierno ha decidido renunciar, se ha rendido. Son los presupuestos de la rendición. Tras 3 presupuestos muy similares, quizá es que nunca trataron de cambiar nada. Se ven incapaces, desde nuestro punto de vista, de variar el inexorable deterioro económico y social asturiano. Creemos que tienen miedo a decidir, a equivocarse y que prefieren apostar por la seguridad de la persistente decadencia. Una decadencia evidente para todos, incluso para el Gobierno, que con estos presupuestos renuncia a cambiar esta realidad. De hecho, una de las partidas que también se incrementa sustancialmente y que no escuché mencionar a la consejera es la destinada al presidente y al Consejo de Gobierno. Parece que están muy cómodos en esta situación. Por eso presentamos una enmienda a la totalidad, para rechazar no solo el proyecto de presupuesto, sino también lo que simboliza, que es un Gobierno impasible ante el deterioro económico y social asturiano. Lamentablemente, por lo que parece, los presupuestos serán aprobados por un peculiar tripartito, formado por Ciudadanos, Izquierda Unida y Podemos. Los asturianos volverán a tener un presupuesto errado que en ningún caso revierte problemas estructurales enquistados ni da solución a las urgencias de los asturianos. En este particular tripartito, Izquierda Unida sí parece creer en estos presupuestos, lo dijo desde el principio. En el caso de Ciudadanos, todavía me pregunto qué cambió para tener preparada una enmienda de totalidad un día y aprobar al día siguiente los presupuestos del Partido Socialista sin cambio alguno. ¿Dónde está esa aguja en el pajar que hizo cambiar el criterio de Ciudadanos? Por mucho que me he revolcado en el pajar presupuestario, no he sido capaz de encontrarla. Quizás sea todo más sencillo de entender y solo se pretenda salir en la foto, lograr un titular al día siguiente. Puede que estemos presenciando ese último destello de Ciudadanos antes de que llegue el ocaso de unas nuevas elecciones. Lástima que ese destello sea para aprobar estos presupuestos de socialistas y comunistas. Desconocemos, por otro lado, también, que escucharemos a continuación, lo que ha llevado a Foro a presentar una enmienda de totalidad a unos presupuestos muy parecidos a los del año pasado, con algo más de gasto. Quizás sea una estrategia política de simular un distanciamiento hoy con el PSOE para apoyar posteriormente la oficialidad, para que cuando se apoye la oficialidad no se le pueda ver tan cercano al PSOE como lleva siéndolo toda la legislatura. A continuación escucharemos esos motivos. Vox presenta una enmienda de totalidad porque cree firmemente que estos presupuestos no son el futuro de los asturianos, ni se lo merecen, y apuntalan el pasado de ineficiencia, derroche y endeudamiento. Debemos recordar que, debido a esta política presupuestaria recurrente en el tiempo, Asturias es la región que más población ha perdido de toda España, un 4,3% desde el año 2000.
mientras que en España la población ha crecido un 16%. Casos como Murcia, por ejemplo, ha crecido un 20% la población en Murcia. ¿Por qué Asturias no puede crecer en población? Por políticas como la que reflejan estos presupuestos. Hoy trabajan en el Principado de Asturias menos personas que en 1977. Tenemos menos personas trabajando que en 1977. El empleo privado hoy en Asturias es un 1% inferior al que era en 2002, hace 19 años. Por contra, el empleo público se ha incrementado en un 32%. Y probablemente estas sean las dos patas que sostienen al PSOE en el poder, la emigración de los que pueden y el empleo público. Nuestra región está también a la cabeza de Europa en paro juvenil. La tasa de pobreza se dispara en la región con un 68% más que en 2008 y colocando a la región por encima de la media española. De los 19 años anteriores a la pandemia, en 18 el Producto Interior Bruto asturiano avanzaba menos o cayó más que la media nacional, mientras la deuda pública en ese mismo periodo se incrementó en un 11%. Es la deuda pública que más rápido crece de todas las comunidades autónomas. Y con esta situación, ¿qué nos presentan ustedes? Pues creemos que nos presentan la rendición. Presentan la renuncia a cambiar este declinante rumbo que el PSOE ha marcado en Asturias. Nos presentan la ratificación de políticas de anteriores gobiernos socialistas. Parece que no quieren cambiar nada. Algo sí debo de reconocerle al Gobierno, que es una encomiable incapacidad para ejecutar presupuestos de inversiones. Son simples anuncios de la nada. Quieren el titular para luego no ejecutar las inversiones prometidas. Se han dejado de ejecutar una media de 68 millones de euros anuales en los últimos 10 años. Este mismo ejercicio no se ejecutará ni el 25% de las inversiones presupuestadas. Y un ingenio sin parangón de este Gobierno es que, además, más de 30 millones de euros están sin ejecución del fondo COVID que usted dijo iba a estar disponible a partir del 1 de enero de este mismo año. Y no contamos los casi 80 millones de euros del Fondo Nacional que probablemente haya que devolver, también bajo su gestión. Y solo por este hecho, estos presupuestos carecen de credibilidad. Muchos autónomos y empresarios se han quedado atrás y estos fondos están sin ejecutar. No sabemos si alguien va a asumir responsabilidades en el Gobierno. Eso era parte también de los presupuestos. Y es un mal presupuesto tanto por la forma como por el fondo. Y en relación a la forma me voy a tener un rato porque, como ya repetí en varias intervenciones, el Gobierno del Principado de Asturias vulnera el artículo 47.2 del Estatuto de Autonomía. Además de una ley y un decreto legislativo autonómicos. Todos ellos obligan a presentar los presupuestos del Principado de Asturias en esta Cámara antes del 1 de octubre. Se presentaron el 2 de diciembre, 2 meses más tarde. Y en términos objetivos, esto es susceptible de un recurso de inconstitucionalidad que, como ya dije, estamos estudiando. En relación a la forma, también quiero recordar que el presidente del Principado de Asturias se negó a dialogar con nuestro grupo parlamentario. No habló siquiera de negociación, habló de diálogo. El motivo es que solo tendrá contacto, según palabras del propio presidente, con grupos parlamentarios que creen en el Estado autonómico. El mismo presidente que incumple ese Estatuto de Autonomía presentando unos presupuestos 2 meses con retraso. No admitir siquiera el diálogo con el disidente es el camino seguro al totalitarismo. Lo llamativo para nosotros no es el planteamiento del presidente, lo llamativo es que el resto de grupos parlamentarios lo toleren y acudan raudos cada vez que el presidente les cita, cual flautista de Amelín. Unos porque comparten explícitamente la pulsión totalitaria de negar el diálogo al disidente, otros porque implícitamente consideran que pueden obtener algún beneficio. Todos son cómplices. Rechazar el diálogo con Vox del presidente y del secretario general del Partido Socialista es algo más profundo, pues todos somos conscientes del fracaso del Estado autonómico basado en la insolidaridad, el gasto excesivo y la confrontación. No es el rechazo al actual Estado autonómico lo que lleva a negarnos el diálogo. Desde nuestro punto de vista es la falta de convicciones democráticas, la creencia en la propiedad del poder, su incapacidad para reconocer la voluntad de muchos asturianos cada vez más numerosos que no creen en sus políticas y sí en las de Vox, y la búsqueda de una imposición ideológica con palanca en una mayoría política coyuntural que pretende silenciar a una minoría. Algo que le aleja, por ejemplo, del socialismo de Willy Brandt, cuando decía: no somos elegidos por Dios, algunos aquí parece que se creen elegidos por Dios, sino por el electorado. Por lo tanto, buscamos el diálogo con todos. Se aleja mucho del socialismo de Willy Brandt. Y es difícil de comprender para muchos ciudadanos, para mí también, que un joven presidente autonómico se niegue a hablar con Vox por su rechazo al Estado autonómico, pero defienda acuerdos con Bildu
los indultos a los separatistas o guarde silencio cuando los derechos de los menores en Baleares, Canet de Mar o Granada son triturados por el extremismo feminista, el nacionalismo o por el corporativismo político. Pero no seré yo quien le saque de ese error. En todo caso, si aplicáramos la máxima del PSOE de no dialogar con quienes no creemos en el Estado autonómico, aquellos grupos parlamentarios que no creen en el crecimiento económico, en la economía de mercado, en la libertad, que no creen en la propiedad privada y con ello en el bienestar social y los servicios públicos que suponen estos presupuestos, el PSOE debería ser excluido de la conversación junto con Izquierda Unida y Ciudadanos, que apoyan estos presupuestos de comunistas redactados por socialistas. Vox les garantizo que nunca hará eso, no será cómplice de esos boicots totalitarios. Dejamos este monopolio del sectarismo a la izquierda. Son unos presupuestos también negociados en la oscuridad, el oscurantismo. No sabemos exactamente qué se ha negociado. Y finalmente son unos presupuestos en términos de formas que de la mano de Ciudadanos otorgan cientos de miles de euros a UGT, un sindicato condenado por fraude en subvenciones públicas para cursos de formación, un sindicato condenado a no recibir subvenciones o ayudas durante un periodo de 4 años. Y esto no es que sea el colmo del derroche, es que puede llegar a ser hasta una ilegalidad. Esto lo aprueba, por ejemplo, Ciudadanos. Además de por la forma, estos presupuestos deben de ser rechazados por su fondo. Se gasta más de lo que se ingresa, se recurre a recursos externos y no se endeudan. Hay una emisión de más de 800 millones de euros de deuda este año para devolver préstamos e intereses de la deuda. Tenemos unas cuentas que se incrementan en 116 millones de euros con respecto a 2021, un 2,1% de los cuales el 50% se va destinado únicamente a subidas salariales, básicamente, no a un incremento del empleo público. Otro 50% se destina a gasto corriente, casi 57 millones de euros. Lo que refleja que el aumento previsto por el Gobierno asturiano nada mejorará el día a día de los asturianos, una administración que sigue sin reformarse y que lidera el ratio de empleo público autonómico. Los números que ofrece el proyecto de presupuesto que aquí debatimos parten de un déficit presupuestario total de 328,8 millones de euros. Es un 5,1% más que en 2021. No se pongan nerviosos, van a tener tiempo para la réplica. En relación a la deuda, nos dicen que la deuda de diciembre de 2021, este año, va a ser de 4.362 millones, cuando el último dato que ofrece el Banco de España, 30 de junio pasado, es una deuda de 4.865 millones de euros. Sería bueno que nos conciliara estas dos cifras, teniendo en cuenta que las cuentas, además, que presentan, están y seguirán estando en déficit. La realidad, señoría, es que a finales de 2022, computando desde la llegada al Gobierno del presidente Barbón, la deuda autonómica se habrá incrementado en más de 600 millones de euros, con sus propios números. Nosotros creemos que será muchos más. Sea una cifra u otra de la deuda, esta es mayor de la que podría ser si tuviéramos unos gobernantes prudentes. Porque no se ahorra nada, se gasta todo. No se reduce el endeudamiento, no se bajan impuestos, porque no se ahorran 100 millones que no se gastarán en fondos de rescate nacional y autonómico, no se ahorran 24 millones que no se gastarán en salario social, no se ahorran 10 millones de euros por el menor pago de intereses en relación a 2017 y se presenta un PIB, un Producto Interior Bruto, inflado en unos 1.000 millones de euros, cosa que le permite, dada la tasa de referencia del déficit del 0,6%, gastar 60 millones de euros más sobre unas previsiones que ya nadie se cree. Solo por estos 4 conceptos, la deuda será a final de 2022, solo por estos 4 conceptos, de 194 millones de euros más, simplemente por la imprudencia de este Gobierno. Esta irresponsabilidad la pagaremos todos los asturianos, cuando la realidad se imponga y el Banco Central Europeo acabe subiendo los tipos de interés. Están en Alemania cerca de un 4,5%, cuando el objetivo de estabilidad de precios del Banco Central Europeo lo fija en un 2%. Los tipos de interés subirán. Y esto lo pagarán los asturianos, que debido a la incapacidad para gestionar, unida a una envidiable capacidad para derrochar, acabarán destinando el dinero a intereses que debería destinarse a educación y a sanidad. Son unos presupuestos basados en una mentira, porque son unos presupuestos basados en irreales previsiones de crecimiento. Como decía Václav Havel, la primera pequeña mentira se contó en nombre de la verdad. La primera pequeña injusticia se cometió en nombre de la justicia y la primera minúscula inmoralidad en nombre de la moral. Siempre significarán el camino del fin. Se presenta una previsión de crecimiento inflado del Producto Interior Bruto del 4,7% amparada en unas previsiones desfasadas, lo que va a suponer una previsión al alza falsa del Producto Interior Bruto asturiano de 1.000 millones de euros.
En todo caso, sí que reconocen estos presupuestos que vamos a seguir creciendo menos que el resto de España. Por eso decimos que son unos presupuestos en los que ustedes renuncian a avanzar en la dirección del resto de la economía española. Quiero resumir brevemente cuál es la estructura de la Administración en Asturias, muy brevemente, porque no sabemos qué sucede con aquella promesa del presidente de la reforma de la Administración. Tenemos, por supuesto, una presidencia, 10 consejerías, Sindicatura de Cuentas, Consejo Consultivo, 13 organismos y entes públicos, 15 fundaciones e institutos, 5 consorcios, 20 sociedades. Y no me puedo creer que usted crea que esa es la estructura óptima del Principado de Asturias. No me lo puedo creer. No sobra ninguno de estos organismos. Tenemos que seguir repitiendo año tras año los mismos programas presupuestarios. En relación a los impuestos directos, señorías, ¿les parece razonable que 7 impuestos directos recauden en Asturias 152 millones de euros para sostener 5.324 millones de euros de gasto? ¿Han pensado que esos 7 impuestos, no tan relevantes en la financiación, suponen alrededor de un 3% del presupuesto, pero muy gravosos para el sector privado, están detrás de la decadencia del Principado de Asturias? 86,7 millones de impuestos de sucesiones son un ataque directo a las familias y un agravio frente a los españoles que viven en otras comunidades que ni siquiera lo pagan. 24,5 millones de recaudación del impuesto de patrimonio. Son una expresión simplemente de resentimiento, envidia y un impuesto ideológico. 10 millones de recaudación del impuesto de donaciones. Son un ataque directo al derecho a la propiedad y a la posibilidad de disponer libremente de la propiedad de uno. Cuando uno constata, como acabo de decir, que estos impuestos apenas financian el 3,2% del gasto no financiero, de una estructura que acabamos de ver elefantiásica y un gasto exagerado, uno se cuestiona si realmente el Gobierno busca alentar el progreso de la región o simplemente fomentar el enchufismo, los chiringuitos e imponer una agenda ideológica. Y lo diré con claridad. Estos impuestos, comenzando por el de sucesiones, deberían suprimirse o bonificarse totalmente. En relación a los impuestos indirectos, acabamos de escuchar a la consejera, y lo he comprobado en el propio proyecto de presupuestos. Al leer, y cito textualmente, se introduce un tipo impositivo reducido del 6% aplicable a la adquisición de vivienda en zonas rurales en riesgo de despoblación. Se trata de un beneficio fiscal, o sea, cobrar impuestos sigue siendo un beneficio fiscal, pensado para consolidar la recuperación del medio rural y frenar la pérdida de población. Consolidar la recuperación del medio rural. ¿De qué consolidación y de qué recuperación está hablando del medio rural? Si están saliendo a la calle, ¿por qué no llegan a final de mes? ¿Cuál es la recuperación que usted nos plantea del medio rural? Si de verdad estuvieran interesados en el medio rural y en facilitar el acceso a la vivienda en el medio rural, deberían haber suprimido este impuesto sin más en el medio rural, que supone el 20% solo de los inmuebles y las construcciones de toda Asturias. Eso habría sido una apuesta por el medio rural y no seguir cobrándoles un impuesto por la transmisión de viviendas. Se siguen manteniendo tasas como la de puertos, que hacen menos competitivos nuestros puertos, que apenas aportan 1,1 millones de euros en los presupuestos. O la de la industria, con una recaudación de 900.000 euros. Partidas prácticamente insignificantes en estos presupuestos, pero que son muy gravosas para las empresas que soportan estas tasas. Uno de los proyectos estrella, que es el cheque bebé, una partida que se creó para acabar de cuadrar el presupuesto sin más. No sabemos qué estudios o cálculos se han realizado para anticipar el efecto de 4,5 millones en la natalidad asturiana. Su apuesta por la natalidad no es creíble. Nos dicen que quieren defender la natalidad, los mismos que apoyan que las niñas de 16 años puedan abortar sin el consentimiento de sus padres. Los que no permiten desgravar ni un solo euro a las familias por costes de educación o sanidad. Tampoco el salario de un cuidador. No se permite desgravar esas partidas. O los que han dicho que los niños no son de los padres. No nos creemos esa apuesta por la natalidad cuando 4,5 millones de euros suponen el 11%, por ejemplo, del presupuesto de la TPA. No nos creemos su apuesta por la natalidad. Es cierto, la partida de salud es la más alta del presupuesto. 2.021 millones de euros. Esto equivale a alrededor de unos 2.000 euros por asturiano. Bueno, mientras sigamos siendo casi 1 millón de habitantes que probablemente en 2022 tendrán el mérito de haber bajado la población de Asturias del 1 millón de habitantes. Una familia de 4 personas tendría un coste por la sanidad pública de 8.000 euros anuales. Basta con hacer una rápida revisión del coste de los seguros privados sin copagos y con hospitalización
para saber que el coste de este sistema se aproxima al doble de la atención con seguros de sanidad privada. Nos prometen una salud gratuita, pero su gestión lleva a que el coste de mantenerla sea prácticamente el doble del que supone la sanidad privada. Y un sobrecoste que tampoco nos garantiza una mejora en la atención. Ahí están las listas de espera para intervenciones quirúrgicas, para ver a un especialista, las dificultades para que cojan los teléfonos en los centros de salud, o esa inversión sin ejecutar desde hace años como el Hospital de Cabueñes. Haya por delante que en ninguna manera esto significa una crítica a los profesionales de la salud asturiana. Son un lujo para una sanidad tan mal gobernada. Estos profesionales demandan un verdadero reconocimiento, menos aplausos y una clara mejora de sus retribuciones y los medios a su disposición. Gestionando un poco mejor, solo un poco mejor, optimizando los gastos en un 5% de toda la sanidad, podríamos suprimir el impuesto de sucesiones, de donaciones y de patrimonio, solo con que mejoren ese porcentaje. La empresa privada lo ha hecho en estos últimos años y no es tan difícil. En relación a las políticas de promoción de empleo, hay en este momento, según la encuesta de población activa, alrededor de 7.500 desempleados menos que en 2021. Unos empleos que no tienen relación alguna desde nuestro punto de vista con las políticas de empleo del Principado de Asturias, en la que nos hemos gastado 136 millones de euros en este 2021, sino que se han generado por el levantamiento de las restricciones que impuso el propio Gobierno y que ahora parece quiere erróneamente recuperar. No contentos con haber derrochado 136 millones de euros, ¿qué nos propone el Gobierno para 2022? ¿Revisar la efectividad de las políticas de empleo? En absoluto. Nos propone un poquito más. Vamos a destinar 158 millones de euros. 158 millones que quieren gastar en políticas de promoción de empleo, que alcanzarían para bonificar las cotizaciones a la Seguridad Social de los primeros 500 euros de salario durante 2 años de casi 44.000 personas. Eso sí que sería reactivar el empleo en Asturias. 158 millones que son la suma de todos los impuestos directos del Principado de Asturias, para una sola dirección general. Los impuestos directos de toda Asturias se destinan exclusivamente a una dirección general. En relación a los fondos europeos, nos tememos que va a ser otra oportunidad perdida. Además de la improbable ejecución de los mismos, dada la inigualable incapacidad del Gobierno socialista para ejecutar estos fondos, muchos de ellos ni siquiera responden a la ampliación de nuestra capacidad productiva. Por ejemplo, gastar 250.000 euros en repartir libros en varios ayuntamientos. Y ya para finalizar, si todo esto fuera poco, pretenden imponernos la oficialidad de una lengua que nadie hable en la calle y que no puede practicarse en ningún lugar de Asturias, al menos tal y como pretenden enseñarla. Con un coste estimado anual de 70 millones de euros para colocar amigos y simpatizantes, ¿qué partidas recortarán en próximos años para imponer esta lengua inventada? Solo esperamos que en alguna medida hayamos contribuido a que esta idea no prospere, que los asturianos no se vean obligados a hablar un idioma que no usan ni quieren usar y a destinar ingentes cantidades de recursos públicos que salen de los bolsillos de los asturianos a este objetivo del marginal radicalismo identitario asturiano. No cuenten con nuestra complicidad para aprobar estos presupuestos y por ello les pido el voto para esta enmienda de totalidad. Muchas gracias.